damos paso al doctor Rodrigo Jiménez, que es un placer tenerlo el día de hoy. Sé que ha estado corriendo el día de hoy un poco, doctor, pero pues ya estamos aquí. Pero ya estamos acá, que es lo importante, ya vamos a cumplirle a los participantes en esta videoconferencia de dolor en cáncer. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas noches, muchachos. Me presento nuevamente. Yo soy Rodrigo Jiménez. Yo soy médico egresado de la Universidad de Caldas, médico general de la Universidad de Caldas, médico fisiatra de la Universidad del Valle y máster en dolor y cuidado paliativo de la Universidad Miguel de Cervantes, la Universidad de Valladolid. Vamos a tratar de hacer una presentación muy práctica. Vamos a tratar de abordar el tema de una forma muy práctica y para conocer los conceptos básicos pues, de lo que es el manejo o el tratamiento del paciente con dolor oncológico. Bueno, vamos a ver algunas generalidades. Tenemos que recordar que entre el 62 al 86% de los pacientes oncológicos que están en un estadio avanzado de su enfermedad van a presentar dolor, que cerca del 50% de esos pacientes pueden tener un mal control del dolor, que las consecuencias de un mal manejo del dolor o un manejo subóptimo del dolor pues van a tener repercusión en la funcionalidad, en la independencia y en la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Recordemos además que la asociación entre estado de ánimo bajo, depresión, ya está establecida en los pacientes que tienen dolor crónico, tanto los que tienen dolor oncológico como los que tienen dolor no oncológico. Y recordemos además que el 30% de las visitas de estos pacientes a los servicios de urgencias del paciente oncológico, a los servicios de urgencias, va a ser por algún tipo de causa relacionada con su dolor, por mal control del dolor, por dosis subóptimas. Entonces es muy importante que tengamos todos estos factores en cuenta. Hay algunas barreras ante las cuales nos vemos enfrentados cuando tenemos un paciente pues, en la consulta. Estas barreras son tanto del paciente como del personal de salud. En cuanto al paciente, sobre todo en nuestro medio, pues frecuentemente nos vemos enfrente de pacientes que vienen de lugares alejados, ¿sí? De zonas rurales. Eh, Esa dificultad pues hace que muchas veces no se pueda hacer un seguimiento adecuado de este tipo de pacientes, que en la medida de lo posible tiene que ser un seguimiento muy estrecho. El escaso conocimiento terapéutico por parte de los pacientes, la ignorancia pues que todavía nos afecta en nuestra población, pues hace que muchos pacientes no crean que su dolor puede ser tratado de una manera adecuada. Las limitaciones cognitivas también por el nivel educativo hacen que de alguna forma no nos entiendan cuáles son los objetivos en el manejo del dolor y muchas veces, pues lastimosamente, no comprenden los pacientes que el manejo del dolor oncológico es un manejo paliativo, no curativo. Otros temores muy arraigados en nuestra sociedad son el temor a la adicción. También existen mitos alrededor del uso de opioides, como que los opioides son para pacientes que ya están pues cercanos a la muerte o para finales de vida, o que el opioide es un medicamento que a la larga va a cortar la supervivencia de los pacientes. Todos estos factores van a repercutir en un adecuado manejo del dolor. Con respecto a los factores por parte de los prescriptores o del personal de salud, muchas veces, lastimosamente, por los escasos tiempos en la consulta, lo vivimos actualmente en nuestro sistema de salud, los escasos tiempos en la consulta, el excesivo trámite administrativo, los excesivos papeles hacen que no podamos de alguna forma darle el tiempo adecuado a la comunicación del paciente, todos los factores que van a estar involucrados, de los objetivos que se persiguen con el manejo del dolor, y pues eso va a repercutir finalmente en un mal control del dolor de esos pacientes oncológicos. Muchos eh, profesionales de la salud, sobre todo por desconocimiento, por falta de un conocimiento adecuado acerca del manejo del dolor, tienden a caer en errores como la opiofobia o tenerle miedo a los medicamentos opioides por falta de conocimiento del mismo. Incluso no es raro encontrar conceptos o mitos dentro del personal de salud, que es que todo paciente que va a recibir opioides va a terminar en una adicción, o que los pacientes que reciben opioides
tienen un riesgo elevado de presión respiratoria. Si bien es cierto, esos riesgos existen en un paciente con dolor oncológico, pues de entrada lo que menos nos debe preocupar es que vaya a generar adicción, pues por su enfermedad de base, su enfermedad tumoral ya lo está tratando demasiado mal como para nosotros negarle el tratamiento adecuado analgésico. Con respecto a la depresión respiratoria, yo llevo aproximadamente 11 años de ejercicio como especialista, trabajando en clínicas del dolor y nunca he tenido un caso de depresión respiratoria, y menos en un paciente que tenga un dolor severo. El dolor en sí mismo, un dolor severo, es el mejor antídoto contra una posible depresión respiratoria o contra una posible adicción. Recordemos además que este es un tema muy complejo, que esto no es potestad de un solo profesional, esto no es potestad de un solo especialista. Definitivamente tenemos que hacer uso de la multidisciplinariedad, usar las clínicas del dolor, el paciente cuando llega a atención primaria ser adecuadamente remitido a las diferentes especialidades que nos van a ayudar a evaluar y a tratar todos los componentes de ese dolor. Más adelante vamos a ver las diferentes dimensiones del dolor y cómo cada uno debe ser tratado de forma aislada. Otras generalidades, otros datos que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces en un paciente oncológico en el que tenemos un dolor controlado y de un momento a otro empieza el paciente a exacerbarse ese dolor y a tener poco control de ese dolor, tenemos que tener en mente que puede ser debido a una progresión tumoral. Puede ser debido a que la enfermedad de base, su enfermedad oncológica está progresando. eh, el 53% de los pacientes oncológicos, independientemente de su estadio de la enfermedad, independientemente del momento de su enfermedad que estén, sea en las etapas iniciales o en las etapas avanzadas, van a tener dolor. Y recordemos también que a medida que pasa el tiempo en la época moderna, la supervivencia de estos pacientes oncológicos ha aumentado mucho porque han habido pues entrada de otros tratamientos para su enfermedad oncológica que mejoran la supervivencia de estos pacientes. Esa supervivencia ha mejorado no sin tener secuelas a mediano y largo plazo. Una de esas principales secuelas de las que más se quejan los pacientes es el dolor residual. Y ahí pues la importancia de que cada vez más todo el personal de salud esté involucrado en el manejo adecuado del dolor, tenga el conocimiento adecuado del manejo del dolor, porque cada vez va a ser más frecuente tener estos pacientes tanto en la consulta de urgencias como en la consulta ambulatoria. El dolor en el paciente oncológico que tiene enfermedad metastásica, que ya tiene como complicación la metástasis, hasta el 64% de estos pacientes van a tener dolor de difícil manejo. El dolor oncológico es más frecuente en los tumores de cabeza y cuello, seguido por los tumores a nivel ginecológico, gastrointestinal, un poco menor porcentaje en mama, pulmón, urogenitales y lastimosamente, a pesar del tratamiento que están recibiendo estos pacientes desde el punto de vista oncológico para buscar la curación de su enfermedad, a pesar de un adecuado tratamiento de base, 54-59% de los pacientes van a presentar dolor. Lo que les decía ahorita, el dolor no es una enfermedad, ya está catalogado por la OMS como una enfermedad y es multidimensional. Por eso es tan importante que el manejo sea multidisciplinario. Como les decía ahorita, esto no es potestad de uno solo. El médico o el especialista que diga que es capaz de tratar solo un paciente eh, con dolor oncológico, pues lastimosamente está cayendo en un error garrafal. Además del componente somático orgánico, los pacientes con dolor oncológico y con el dolor no oncológico van a tener diferentes componentes a nivel mental o cognitivo. Esta parte cognitiva está directamente relacionada con la capacidad que tiene el paciente para entender su enfermedad, para entender su dolor y para manifestarnos ese dolor. Tiene también una afectación emocional, como les decía anteriormente, ya está completamente comprobado que el paciente con dolor crónico tiene relacionado una afectación a nivel del ánimo, pueden caer fácilmente en depresión, ansiedad, por lo tanto es demasiado importante trabajar de la mano con el personal de salud mental, tanto los psicólogos como los psiquiatras. Y tiene un componente socioambiental que básicamente se debe a su entorno familiar y a su entorno social.
Dentro de la clasificación pues, del dolor oncológico hay muchas formas de clasificarlo. Ahorita vamos a ver de una forma somera pues, las clasificaciones más relevantes. Una de las principales clasificaciones o de las que más eh, me gustan a mí es la clasificación por etiología. Esta clasificación por etiología puede ser básicamente de cuatro formas. La primera es derivada de la misma enfermedad, aquellos tumores que afectan un órgano y en sí mismo pueden causar dolor. Ejemplo, pueden ser aquellos tumores que afectan el sistema nervioso central y periférico, que por la afectación de ese sistema van a causar dolor crónico, probablemente más de características neuropáticas. Otra forma de clasificarlo es asociado a la enfermedad de base, bueno, asociado a la enfermedad oncológica, donde el tumor en sí mismo no es el causante del dolor, pero las complicaciones o las condiciones que este puede generar van a producir el dolor. Ejemplo, un paciente que está en los estadios avanzados de su enfermedad y lastimosamente ya está en un estado de postración. Ese estado de prostración permanente va a causar, pues, úlceras por decúbito, úlceras por postración prolongada, y esas úlceras van a causar dolor. El paciente postrado también va a tener retracciones tendinosas. Esas retracciones tendinosas, al limitar la movilidad articular, también van a causar dolor. No son factores directamente relacionados con el cáncer, pero sí, debido a las complicaciones y debido a la condición, van a causar dolor. Asociado al tratamiento, es muy frecuente que los pacientes, después de los ciclos de quimioterapia, manifiesten un aumento del dolor. Entonces, en esas condiciones puede ser el dolor asociado al tratamiento, no directamente a la enfermedad de base, sino consecuencia del dolor. E independiente del cáncer, aquellos pacientes que traían, antes de su enfermedad oncológica, traían otro tipo de comorbilidades, por ejemplo, el paciente diabético con una polineuropatía o una neuropatía periférica, pues esto le va a causar dolor. Aquel paciente que tenía una artrosis de base, que es muy frecuente también le va a causar dolor. Y estos son dolores independientes de su enfermedad oncológica. Otros tipos de clasificación, ya vimos la clasificación etiológica por localización del dolor, pues depende de donde esté localizado el tumor, pues lo podemos localizar de acuerdo al órgano que compromete. Una clasificación fisiopatológica, que esta es muy común también verla en el paciente con dolor no oncológico. De acuerdo a la fisiopatología podemos decir que el dolor es nociceptivo o tiene características neuropáticas o ex mixto que tenga características de ambas o psicógeno. Entonces, el paciente con dolor oncológico es muy poco probable tener un dolor de origen psicógeno. Actualmente ya es aceptado o es de lo que se ha estudiado, se ha visto que es muy poco probable tener un paciente con un dolor de unas características puras, nociceptivas o puras neuropáticas. Lo más común en el paciente con dolor crónico, sea oncológico o no oncológico, es que tenga características mixtas, es decir, componentes de ambos tipos de dolor. Por eso la importancia de hacer manejo multimodal, sobre todo en la parte farmacológica, es decir, utilizar medicamentos que actúen en diferentes vías del dolor. De esa forma podemos atacar diferentes vías, la vía nociceptiva, la vía inhibidora del dolor, utilizando dosis bajas, disminuyendo la probabilidad de efectos secundarios y potenciando el efecto analgésico de ambos medicamentos o de varios medicamentos. Otro tipo de clasificaciones temporales muy importante dentro de la historia clínica, indagar al paciente sobre si su dolor es constante. Yo frecuentemente les pregunto si el dolor es día y noche o es intermitente por ratos o se presenta por épocas. ¿Sí? De acuerdo a la intensidad del dolor, también es muy importante entre la historia clínica y la parte semiológica determinar si el paciente en el momento de la consulta cursa con un dolor leve, moderado o severo. Para esta parte, para este tipo de valoración o de clasificación del dolor, es muy importante usar o tratar de objetivizar, de alguna forma, entre comillas, objetivizar, porque el dolor es un síntoma subjetivo, objetivizar con alguna de las escaleras analgésicas el grado de intensidad del dolor. En la neurofisiología, pues básicamente es lo mismo. Recordemos que el dolor no tiene un solo mecanismo. Lo más común es que el dolor tenga muchos mecanismos. Puede predominar uno del otro, pero definitivamente encontrar un dolor crónico, eso sí, de características puras de un solo tipo de mecanismo es muy poco probable.
Entonces, de entre esos mecanismos en un paciente con dolor crónico vamos a encontrar mecanismos inflamatorios, mecanismos neuropáticos, mecanismos nociceptivos, pueden haber mecanismos isquémicos o por compresión por efecto de masa del mismo tumor, pueden haber mecanismos somáticos o viscerales cuando el tumor compromete la parte abdominal o urogenital. Aquí nuevamente hago énfasis en el manejo multimodal, la importancia del manejo multimodal por tantos mecanismos que tiene el dolor y el manejo multidisciplinar. ¿Sí? Con respecto a la semiología, la historia clínica, definitivamente la historia clínica sí es importante en cualquier área de la medicina, es muchísimo más importante en la parte de la evaluación del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es un síntoma subjetivo. Lastimosamente no tenemos un examen de sangre, un estudio de imagen que nos defina cuánto dolor tiene el paciente. Entonces, por eso es tan importante una buena historia clínica. La anamnesis, preguntar al paciente desde hace cuánto tiene el dolor, las características del dolor para definir si es de predominio neuropático o nociceptivo, básicamente, si altera el sueño, si altera las actividades de la vida diaria, si altera su independencia, si ese dolor tiene algún punto de irradiación, es referido o irradiado, los factores agravantes de ese dolor, los factores perpetuantes de ese dolor, los factores que calman ese dolor, tratar, como les decía ahorita, de objetivizar, entre comillas, con una escalera analgésica. A mí particularmente me gusta mucho la escala numérica de 1 a 10, donde de 1 a 3 es leve, 4 a 6 es moderado, 7 a 10 es severo, ¿sí? De acuerdo a la escalera analgésica, preguntar por los medicamentos que está tomando, si esos medicamentos disminuyen el dolor en la escalera analgésica, en la valoración que nos haya hecho el paciente, y preguntar, es muy importante preguntar por los efectos secundarios, sobre todo en los pacientes que están utilizando opioides, porque nosotros la conducta cuando un paciente tiene efectos secundarios a los opioides no es retirar el opioide o no es cambiar el opioide, que es muy frecuente. El paciente, cuando llega a consultas de profesionales que tienen poco conocimiento del manejo del dolor, lo primero que hacen cuando el paciente le dice, no, es que me están dando náuseas o tengo estreñimiento, es cambiar el opioide. Esa no es la conducta con el opioide. El opioide se cambia cuando las reacciones adversas o los efectos secundarios sean definitivamente intolerables e inmanejables con otros medicamentos profilácticos. O cuando definitivamente, a pesar de las dosis altas, el paciente continúa con dolor. Ahí podremos estar frente a una tolerancia a los opioides que se puede presentar con el uso prolongado de los mismos. Los antecedentes son muy importantes, averiguar qué comorbilidades tiene el paciente, qué otros medicamentos toma para esas comorbilidades, si es diabético, pues qué medicamento está tomando. Preguntar, yo siempre pregunto si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares o arritmias cardíacas, porque es muy frecuente que los pacientes que tienen dolor crónico oncológico salgan de la consulta con tramadol o incluso muchas veces ve uno el tramadol junto con la mitriptilina. Los dos son arritmogénicos. Entonces hay que tener mucho cuidado en combinar los dos. Incluso yo no los utilizo en pacientes por encima de 60 años, ni el tramadol ni la mitriptilina, si no tengan arritmias cardíacas. El examen físico, fundamental hacer un examen físico osteomuscular y neurológico, ¿sí? Los pacientes con dolor crónico tienden a irse, a muchos, con los malos manejos iniciales, hacia síndromes dolorosos regionales complejos. Esos síndromes dolorosos regionales complejos son catastróficos, son una enfermedad supremamente difícil de manejar. ¿Cómo se da cuenta uno si un paciente tiene un síndrome doloroso regional complejo? Complejo, básicamente, con una buena anamnesis y un examen físico, buscar cambios vasoactivos del paciente, edema, cambios de coloración, alteraciones tróficas de la piel y los anexos, las uñas, caída del pelo, eh, caída de las uñas. Fundamental entonces hacer una buena valoración física de esos pacientes. Todo esto, toda esta buena historia clínica, pues va a redundar en que hagamos un adecuado diagnóstico. Y ese adecuado diagnóstico definitivamente nos va a orientar hacia qué pruebas paraclínicas y electrofisiológicas nos van a ser de utilidad para hacer finalmente un manejo adecuado de estos pacientes.
con dolor oncológico. Con respecto al tratamiento, quería recordarles que la escalera analgésica de la OMS está propuesta desde 1986, ha tenido sus detractores, sus eh, apoyadores, por decirlo de alguna manera, pero definitivamente a pesar de los años que lleva formulada o propuesta, sigue teniendo vigencia. Y es el método para mi concepto, como lo dicen muchos autores en la literatura, es el método más práctico que tenemos para el manejo de estos pacientes. Esta escalera analgésica, la OMS, fue propuesta para los pacientes con dolor oncológico, para los pacientes con cáncer. Eh, Básicamente tiene tres escalones o inicialmente siempre tuvo tres escalones. Ahora último, en los últimos años se ha propuesto un cuarto escalón para las medidas más invasivas o el intervencionismo del dolor. Se ha propuesto también el ascensor analgésico. Inicialmente se decía que uno tenía que seguir pasito por paso, primer escalón, al segundo, al tercero, pero ya se tiene el concepto actualmente de que uno puede utilizar los medicamentos del segundo, tercero, cuarto escalón en la primera llegada al paciente, si uno considera que en ese momento el paciente se va a beneficiar de un opioide fuerte, de un manejo intervencionista. Básicamente en el primer escalón están los analgésicos que utilizamos comúnmente, las acetaminofén, los AINES, de pronto eh, los esteroides en ciclos cortos. En el segundo escalón están los opioides débiles, que son básicamente el tramadol, la codeína y la hidrocodona. Recuerden lo que les decía del tramadol, tiene potencial arritmogénico, así que mucho cuidado en los pacientes con arritmias en antecedentes cardiovasculares. Recuerden además que los opioides débiles tienen efecto techo, cosa que no pasa con los opioides fuertes, excepto uno que es la buprenorfina. En el tercer escalón están los opioides potentes, la morfina, oxicodona, hidromorfona, buprenorfina, fentanilo. Y como les decía, en el cuarto escalón están otras alternativas analgésicas como infusión intratecal o epidural de medicamentos analgésicos, neuroestimulación medular, bloqueos, entre otros métodos intervencionistas. Hay unas pautas básicas que debemos recordar en cuanto al tratamiento del dolor en el paciente oncológico. Siempre involucrar de forma activa al paciente, a los cuidadores y a toda la familia. El paciente, definitivamente el concepto de que el paciente, es un actor pasivo, eso ya está mandado a recoger. Actualmente los pacientes deben ser parte protagónica junto con sus cuidadores en el manejo del dolor oncológico y sobre todo porque estos pacientes, como lo vamos a ver más adelante, siempre van a salir de la consulta con manejo analgésico con horario y unas dosis de rescates. El paciente y los cuidadores tienen que estar muy bien entrenados en esa parte porque van a ser ellos los que van a manejar los medicamentos en casa y van a titular el medicamento en casa de acuerdo a las necesidades del paciente. La primera regla fundamental es formular el, el, el medicamento analgésico con horario. Y ese horario va a depender de la vida media del medicamento. En el caso de la morfina, que es el medicamento de primera elección y la piedra angular del tratamiento oncológico, la morfina tiene una vida media de 4 horas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la morfina se debe pautar cada 4 horas. Es muy frecuente encontrar pacientes con dolor oncológico que llegan a la consulta formulados con morfina cada 8 horas. Y el paciente, pues la queja principal es, sí, doctor, la morfina a mí me sirve, pero no me alcanza las 8 horas. A las 3 o 4 horas yo ya estoy con el dolor que se me está alborotando. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos en cuenta la vida media del medicamento para la formulación. Como les decía, siempre, además de esas dosis con horario, tenemos que tener en cuenta el dolor irruptivo. Vamos a hablar ahorita dos cositas con respecto al dolor irruptivo. El dolor irruptivo es ese dolor que se presenta de un momento a otro, a pesar de que el paciente el dolor de base lo tiene controlado. Para ese dolor irruptivo, que puede tener una causa o no puede tener causa, necesitamos las dosis de rescate. Esas dosis de rescate normalmente son el 25% de una dosis prescrita por oral. Siempre la mejor vía va a ser la oral, es la vía de elección en la medida que el paciente pueda usarlo por esa vía. En el caso de la morfina, en nuestro medio la tenemos oral, o sea que es muy fácil utilizarla de forma o por este medio. Prevenir los efectos secundarios, en el caso de los opioides son las náuseas, el vómito y el estreñimiento.
tenemos que hacer manejo profiláctico eh, o prevenir este tipo de complicaciones, hacer manejo profiláctico del estreñimiento y de las náuseas y el vómito, por lo menos por los primeros 15 o 20 días mientras se titula el medicamento y mientras el paciente hace pues genera la adaptación al uso del mismo. En la medida de lo posible, evaluar frecuentemente el dolor. La recomendación es cada 24 horas, pero pues esto, a no ser de que el paciente esté hospitalizado, es muy difícil. Por eso lo importante del primer punto, involucrar mucho al paciente y a los cuidadores. A los pacientes y a los cuidadores se les puede enseñar a hacer un diario de dolor. Eso no tiene pues mayor complique. Es en horas determinadas evaluar el dolor del paciente y apuntarlo en una libretica. De esa forma, cuando el paciente llegue a la consulta, nos va a mostrar la libretica y nosotros vamos a poder evaluar de una forma rápida si la mayoría del tiempo el paciente tiene un dolor controlado o el dolor no está controlado. Entonces, lo que le decía al principio, la piedra angular del tratamiento del dolor oncológico son los medicamentos opioides, siguen siendo los medicamentos opioides y la morfina sigue siendo el medicamento de elección. Eh, Algunos mitos que lastimosamente todavía se escuchan en el personal de salud, no es infrecuente oírlos, mitos como que a no ser de que el paciente ya esté cerquita de morirse, no le vamos a formular opioides sino hasta ese momento. Otro de los mitos muy frecuentes es que si se le da opioide el paciente se muere más rápido. Eso es una completa falacia y definitivamente los que estamos pues formándonos continuamente el dolor, el concepto de la opiofobia tenemos que abandonarlo, ¿sí? En el mundo hay una crisis de opioides, sobre todo en Estados Unidos, que hay una cantidad de adicción al opioide y lastimosamente todo lo que pasa en Estados Unidos se transmite a Colombia, pero en Colombia no estamos en la misma situación, ¿sí? En Estados Unidos hay una tendencia gigante al uso recreativo de los opioides, pero en Colombia hemos llegado a ese punto. Y lastimosamente hemos eh, traído ese concepto de Estados Unidos a nuestro medio y se está volviendo a caer en el error de que a los pacientes no se les debe formular opioides, porque van a caer en una adicción, aunque van a causar depresión respiratoria. Y como les decía al principio, definitivamente lo peor que podemos hacer con un paciente oncológico, un paciente con cáncer que está sufriendo de dolor, es negarle el tratamiento analgésico. La OMS ya catalogó la analgesia o el recibir medicamentos analgésicos o controlar el dolor como un derecho fundamental. No, listo. Morfina, vamos a ver rápidamente lo que nos cogió la noche. La morfina, el medicamento de elección, tiene una baja disponibilidad oral, pero en nuestro medio lo tenemos en forma de gotas, muy fácil de manejar. Su inicio de acción es 30 a 60 minutos, vida media 4 horas. La relación oral a subcutánea es 1 a 2, por una dosis oral es media subcutánea y un tercio intravenosa. Siempre se debe hacer, cuando vamos a pasar de un opioide a otro, el paso por la morfina inicialmente. La oxicodona, otro medicamento que tenemos disponible en nuestro medio, la tenemos en tabletas de liberación controlada, de liberación inmediata, combinado con naloxona para disminuir los efectos secundarios y en ampollas. Es un agonista mu, también tiene una muy buena disponibilidad por vía oral, pero es un medicamento de más difícil consecución y más costoso. Para la conversión de oxicodona a morfina, la relación es 1.5 a 1. La hidromorfona, otro medicamento que tenemos disponible en nuestro medio en forma de tabletas de 2.5 y 5 miligramos y ampollas de 2 miligramos. Es barata, se consigue fácil, es de manejo por el Ministerio de Salud, pues necesitan formulario de control. Todos los medicamentos opioides potentes necesitan formulario de control. Su disponibilidad oral es entre el 35 al 80%. Es 5 veces más potente que la morfina. El fentanilo, un medicamento opioide muy potente, puede llegar a ser 100 veces más potente que la morfina, es muy lipofílico, es decir, que esto le da una ventaja de que entra muy rápido al sistema nervioso central, actúa de manera muy rápida y sale muy rápido también. Por vía intravenosa oral, más o menos su vía media son 3 a 4 horas. En nuestro medio lo tenemos en forma de parches y ampollas. Los parches tienen una vida media aproximada de 72 horas, son parches de liberación controlada.
Las ampollas de fentanilo, en mi concepto, deben ser usadas a nivel intrahospitalario, no deben ser usadas de forma eh, ambulatoria. El fentanilo transdérmico lo tenemos en parches disponibles de 12, 25, 50, 75 y 100 microgramos hora. Recordar que como el parche tiene un efecto posterior, o sea, se queda en depósito porque es de liberación controlada, ese depósito dura 24 horas después de retirar el parche. Es muy importante para no iniciar otro medicamento opioide antes de las 24 horas, esperar las 24 horas para iniciar otro opioide. La absorción del fentanilo está aumentada en ancianos, en casos de fiebre o calor. Esto es muy importante cuando vamos a hacer la titulación. La buprenorfina, otro opioide potente, es más o menos, puede llegar hasta 50 veces más potente que la morfina. Nuestro medio lo tenemos en parches de liberación modificada, es un agonista parcial de los receptores mu. Es tal vez el único opioide que tiene efecto techo, ¿sí? La dosis recomendada en parches son máximo 2 parches por paciente. Se deben cambiar cada 8 días. En el caso del parche eh, el último parche que salió, que es de 10 microgramos, y el parche de 32.5, si mal no recuerdo, es de cambio cada 3 días y medio. La metadona, otro opioide potente, de muy difícil manejo, porque es muy variable en cuanto a la vida media de una persona a otra. Es un opioide peligroso en manos que no tienen conocimiento o buena experticia en el manejo del mismo. Tiene una gran ventaja y es que es antagonista de los receptores NMDA, lo cual le ha conferido ciertas cualidades antineuropáticas, ¿sí? Les recomiendo que no lo usen de forma ambulatoria porque es muy difícil de manejar y pueden caer fácilmente en efectos secundarios muy catastróficos. Tapentadol, el opioide de más reciente ingreso a nuestro país, tiene una gran ventaja y es de que además de tener el efecto opioide central, es inhibidor de la recaptación de noradrenalina, es decir, actúa en la vía inhibitoria del dolor. Eh, Hay disponible tabletas de liberación inmediata y controlada. Es muy útil en aquellos pacientes con dolor mixto, con predominio de características neuropáticas. Es 3 veces menos potente que la morfina. La relación para reconversión es 3 a 1. Es muy frecuente en los pacientes cuando nos consultan que algunos pacientes tengan metástasis óseas y el dolor sea debido a esas metástasis óseas. Esas metástasis óseas sean causantes de hipercalcemia inducida por el tumor. Y aquí tenemos un medicamento muy útil para el tratamiento de este tipo de dolor por metástasis óseas, que es el ácido zoledrónico. En infusión, en una solución salina de 100 cc, infusión lenta, 15 a 20 minutos, el ácido zoledrónico, la dosis de 4 miligramos mensual. ¿Sí? Eh, el paciente también puede cursar con dolores, tenemos que tener en cuenta esto, que puede cursar con dolor de tipo visceral, tanto urogenital como abdominal, pues por la localización del tumor. Entonces tenemos que tener bien presente la localización del tumor para conseguir o tratar de forma adecuada eh, ese dolor. Como les decía, el dolor más frecuente es el dolor mixto, ¿sí? Es muy poco, yo creo que infrecuente encontrar un dolor crónico y más oncológico de unas características puramente nociceptivas o neuropáticas. En el tratamiento del dolor mixto, además de los medicamentos antinociceptivos como los opioides, vamos a utilizar medicamentos antineuropáticos como la pregabalina, el gabapentin, los antidepresivos, tricíclicos e inhibidores duales. Y a nivel tópico, tratamiento de elección para dolor crónico neuropático de características neuropáticas localizadas, el tratamiento de primera elección es el parche lidocaína. No me voy a detener mucho aquí, estas tablitas se las dejo pues para que ustedes las revisan, para que las tengan a la mano, las principales dosis de los medicamentos, los efectos secundarios y las contraindicaciones. Bueno, con respecto al dolor irruptivo, recordar pues lo que les decía antes, el paciente puede tener un dolor de base controlado, pero presentar episodios de exacerbación del dolor. Ese dolor puede tener una causa o no puede tener causa. Es muy frecuente que el paciente cuando lo van a
a pasar de la silla a la cama, de la cama al baño, presente una exacerbación del dolor, o cuando le van a hacer curaciones de sus úlceras por presión, también presente exacerbación del dolor. En ese momento es donde debemos utilizar las dosis de rescate. Incluso si ya tenemos definido que el paciente se le alborota el dolor cuando le vamos a hacer la curación, pues tratar de darle la dosis de rescate unos minutos antes para menguar un poquito ese sufrimiento por ese dolor. Entre las características del dolor irruptivo, es un dolor que inicia de manera muy rápida, frecuentemente entre 3 a 5 minutos. Lo más probable es que sea un dolor de moderado a severo, más severo que moderado, es decir, por encima de 7 en la escalera analgésica. Puede durar de 1 a 4 horas, con una media de 60 minutos. Esta duración depende mucho de que nosotros demos la dosis de rescate antes de que el paciente se le alborote el dolor, y esos dolores irruptivos tienen un gran impacto sobre la funcionalidad, la independencia y la calidad de vida del paciente. Eh, Dentro del tratamiento farmacológico, los pilares básicos son un tratamiento analgésico, un tratamiento profiláctico de los efectos secundarios, y podemos utilizar medicamentos coayudantes para potenciar los efectos analgésicos de los fármacos que estamos utilizando. El medicamento de elección en un paciente con dolor irruptivo es un medicamento que haga efecto de forma muy rápida, que sea muy potente, que entre muy rápido al sistema nervioso central y también se elimine de forma muy rápida para que no se acumule. En teoría, el medicamento ideal sería el fentanilo, pero lastimosamente en nuestro medio no lo tenemos en forma de liberación inmediata, excepto las ampollas, pero como les digo, las ampollas tenemos que reservarlas para tratamiento intrahospitalario. En otras, bueno, voy a pasar esta en aras del tiempo. En otros países lo tienen, es probable que más adelante lleguen estas formas de presentación al país. En otros países lo tienen en forma de aplicador bucal, como en chupeta, en forma efervescente, para administración sublingual, en pulverizador nasal, que son de liberación inmediata y son muy útiles para el dolor irruptivo. En nuestro medio, pues el medicamento de elección casi siempre para el manejo del dolor irruptivo es el mismo con el que estamos tratando el dolor de base del paciente. Como les decía al principio, la dosis recomendada es un 25% de la dosis que se le está dando con horario al paciente, y yo particularmente, aunque eso no está en ningún libro, yo les sugiero a los pacientes que máximo 3 o 4 dosis de rescate al día. Si ya se pasa esas dosis de rescate, ya tenemos que replantear la dosis o aumentar la dosis de base del paciente y volver a calcular la dosis del medicamento para rescate. Recuerden además que estos pacientes no solo son, no solo en su tratamiento deben recibir medicamentos para el dolor, es muy importante lo que vamos a buscar en estos pacientes, mantener la independencia, mantener la funcionalidad y por ende pues, mejorar la calidad de vida. Por eso es supremamente importante que estos pacientes sean remitidos al fisiatra, que se les haga un proceso de rehabilitación oncológica para mejorar o llevar al máximo esa independencia de esa función de esos pacientes. Otros medicamentos o otras alternativas no farmacológicas que podemos utilizar con los pacientes y que sirven mucho son, por ejemplo, la radioterapia antiálgica en los pacientes que a pesar del tratamiento siguen con exacerbaciones del dolor. Podemos hacerle algunas sesiones de radioterapia y el paciente mejora muchísimo de ese dolor, por lo menos en un tiempo. En aquellos pacientes que tienen metástasis óseas, fracturas vertebrales patológicas, pues tenemos que llamar al neurocirujano, al ortopedista de columna, para que ellos nos ayuden con los diferentes tratamientos quirúrgicos, una vertebroplastia, una cicloplastia que nos estabilicen esa columna vertebral y nos mermen un poquito ese dolor. Otras técnicas intervencionistas, como les nombraba antes, son las técnicas de infusión intratecal de medicamentos, infusión intraepidural de medicamentos, bloqueos nerviosos periféricos, neuroestimulación medular. Bueno, es importante que esos tratamientos intervencionistas sean bien indicados. Una de las principales indicaciones en el paciente oncológico para recibir un tratamiento intervencionista, especialmente neuroestimulación e infusión intratecal de medicamentos, bombas intratecales, que tenga un pronóstico o una supervivencia superior a los 3 meses, ¿sí?
pacientes en los que pensemos que no van a tener una supervivencia mayor a 3 meses, definitivamente no son candidatos al manejo con neuroestimulación medular o con infusión intratecal de medicamentos. Una tablita pues que resume los principales tratamientos intervencionistas que podemos utilizar concomitante con el tratamiento farmacológico y no farmacológico, con el tratamiento rehabilitador, la analgesia intraaxial, epidural intratecal, bloqueos nerviosos periféricos, bloqueos simpáticos que son muy útiles en los casos de síndrome doloroso, por ejemplo, el síndrome doloroso de miembro superior es muy útil el bloqueo del ganglio estriado a nivel del cuello, bloqueos periféricos, de nervio periférico, bloqueos facetarios también nos pueden ayudar a menguar un poquito las manifestaciones álgicas de estos pacientes. Lo que les decía, para la infusión intratecal o neuroestimulación siempre tener un pronóstico de supervivencia mayor a los 3 meses, que el estado general del paciente sea bueno, pues que el paciente no esté séptico, pues porque definitivamente, como les digo yo mucho a los pacientes, de pronto queda muy bien operado, pero no queda contando un cuento y que definitivamente se haya hecho un ejercicio juicioso con el uso de los medicamentos y que pues a pesar de ese ejercicio juicioso no se haya tenido una adecuada respuesta como para pensar en un manejo intervencionista. Listo, muchachos, muchas gracias. Espero no haber sido muy intenso, muy con la charla. Cualquier pregunta, estoy a su disposición. Claro que sí, doctor. En estos momentos vamos a tener un espacio de 5 a 10 minutos para resolver algunas dudas sobre dolor oncológico. Aquellos participantes que tienen dudas, que ya veo que empezaron a hacerlas a través del chat, les recuerdo que las tablas que hay aquí en la presentación usted las encuentra en el recurso PDF del módulo 7 del Diplomado del Dolor. Sara Lucía nos dice, buenas noches, doctor. Quisiera saber cómo diferenciar el dolor debido a dosis basal insuficiente versus dolor irruptivo. Como les decía en la definición, el paciente con un dolor irruptivo es un dolor que se manifiesta de un momento a otro, que no tiene previo aviso. No es el mismo dolor que el paciente viene manejando en el día, sino que es un dolor que se exacerbó. Puede ser por una curación. Hay una clasificación de dolor irruptivo, puede ser incidental o no incidental. No quise meterme ahí para no enredarlos. Pero básicamente, ¿de qué se trata? De que el dolor incidental es cuando se puede identificar una causa, como les decía. Usted sabe que el paciente está controladito del dolor. Sí, el paciente tiene dolor, pero está calmadito. Pero en el momento que se le hace la curación, eso es muy frecuente que le digan los pacientes o los familiares, se le torea el dolor, doctor. Ahí el paciente no se le puede hacer la curación porque se le torea el dolor. O el paciente no se le puede pasar al pato a que se haga sus necesidades porque ahí se le torea el dolor. ¿Sí? Es un dolor que es una exacerbación rápida de ese dolor basal. ¿Sí? El dolor basal es un dolor continuo durante todo el día que tiene pocos cambios. Puede ser un dolor fuerte, pero tiene pocos cambios. El dolor irruptivo, de una forma práctica, es un dolor que se exacerba, se dispara de un momento a otro. Y ese dolor irruptivo puede ser consecuencia de un factor desencadenante. Tenemos que identificar ese factor desencadenante para darle la dosis de rescate antes de que se vaya a presentar pues, la causa de exacerbación de ese dolor. Muchas gracias, doctor. Creo que queda clara la duda a Sara Lucía. El participante Fabián Alberto Gómez Restrepo nos pregunta, nos dice más bien que no le queda muy claro la conversión entre opioides. Cuando hablan de hacer siempre la conversión con la morfina, que sí, si le podría dar un ejemplo. Listo. El tema ahí con la conversión de los opioides es un tema aparte, es una charla aparte, pero es importante que sepan que hay muchas tablas de conversión a opioides, muchas. Las tablas de conversión a opioides es una ayuda aproximada. ¿Qué es lo importante? Que ustedes en su grupo de dolor, en su grupo de cuidados paliativos, traten de usar todos los que están en el grupo la misma tabla, ¿sí? Y siempre, por ejemplo, usted tiene un medicamento, usted está con hidromorfona en el paciente. Es un medicamento más potente que la morfina, 5 veces más potente que la morfina. Como les decía, los opioides tienen un pecado y es que hacen tolerancia. Entonces, usted lleva 2 meses utilizando hidromorfona. Al principio le iba muy bien, pero resulta que usted ha ido aumentando, aumentando y ya está en una dosis, no sé, voy a decir cualquier cosa. Las tabletas son de 2,5 y 5. Usted tiene al paciente con 30 miligramos cada
cada 6 horas, cada 4 horas. Y a pesar de eso, el paciente no mejora. Y incluso los pacientes mismos le dicen a uno, no, doctor, es que no me hace el mismo efecto que al principio. Estamos probablemente ante la presencia de una tolerancia ya al opioide. ¿Qué tenemos que hacer? Coger esa hidromorfona, pasarla a morfina, siempre el comodín o el paso obligado es a morfina. Siempre hay que convertir el opioide de base, en este caso, en este ejemplo, la hidromorfona, a morfina. Y esa dosis de morfina, convertirla al opioide nuevo. Si lo vamos, por ejemplo, a rotar de hidromorfona a oxicodona, vamos a cambiar el paciente de esa hidromorfona que ya no le está sirviendo a oxicodona. Tengo que convertirlo primero a morfina y la morfina a oxicodona. Siempre hacer la conversión. Utilizar una de las tablas, incluso ya hay aplicaciones que uno puede cargar en el celular para convertir opioides, calculadorcitas donde usted le mete, escoge el opioide inicial, hidromorfona tanto, y convertirla a tal pascual. La app, la aplicación, hace la conversión a morfina internamente y luego la convierte a oxicodona teniendo pues una tabla equianalgésica de base. Muchas gracias, doctor, por aclarar esta conversión. Andrés Felipe Gil Restrepo nos pregunta, ¿qué opinión tiene usted del uso de la meperidina, dado que en muchos de los servicios de urgencia se usa como segundo opioide en la escala analgésica y este es poco mencionado durante el diplomado? La meperidina, lastimosamente, ha sido un opioide que ha caído mucho en desuso, porque también tiene una distribución muy errática, ¿sí? También se aconseja, pues, si en algún momento se va a utilizar, que sea a nivel de servicio de urgencias o a nivel intrahospitalario. Y también se le han encontrado efectos proarrítmicos muy pronunciados, sobre todo en su uso a largo plazo. No es un opioide que tenga unas muy buenas características para uso a largo plazo. Tiende a tener muchas reacciones adversas cuando uno lo usa de forma continua. Entonces esa es la limitante más que todo en este momento con la meperidina. Y tiene una elevada, en la literatura está muy descrito, una elevada posibilidad de toxicidad, porque tiene unos metabolitos que son muy tóxicos, ¿sí? Entonces por eso ha caído en desuso. Muchas gracias, doctor. María Paula Olivero nos pregunta, ¿qué experiencia ha tenido con buprenorfina en manejo del dolor severo oncológico? La buprenorfina es un medicamento en parches, que es lo que lo tenemos en estos medios, un medicamento de primera elección en este momento en el paciente con enfermedad renal. Es lo que les decía al principio, nosotros podemos tener un paciente con dolor oncológico y traer una comorbilidad de base. En esos pacientes con enfermedad renal o en los pacientes que tienen diabetes, que tienen su riesgo renal, o en los pacientes con una hipertensión de mucho tiempo que ya tienen riesgo renal, el medicamento de elección es la buprenorfina. Tiene efecto techo, pero tiene menos probabilidad de generar tolerancia y reacciones cruzadas. Tiene otro uso eh, que está muy de moda en este momento y ha desplazado la metadona, es para el tratamiento de los pacientes que tienen adicción a opioides. Antes era la metadona, pero como les decía, la metadona tiene una vida media muy variable entre una persona a otra, entonces también se ha dejado como de usar mucho, antes se usaba mucho para el tratamiento de la adicción por opioides, ya ha sido reemplazado mucho por la buprenorfina. En los abuelitos, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, tienen muy buena tolerancia. Esos pacientes cuando no hacen buena tolerancia a la morfina, al tramadol, que es muy frecuente que los mareos de taquicardia u otro tipo de opioides, el parchecito de buprenorfina se puede usar en estos pacientes y tiene una gran ventaja este parche, que se puede titular, se puede cortar. ¿Sí? Se lo puede, el parche de 32.5 lo puede cortar, el de 10 microgramos hora lo puede cortar para titularlo en dosis pequeñitas e ir aumentando progresivamente. ¿Sí? Doctor, ya cumpliendo con el horario del día de hoy, agradeciéndole pues su presencia, sabemos que le ha tocado correr un poco para poder estar acá el día de hoy, pero que para nosotros es importante tener todo este conocimiento, además para aquellos participantes que se conectaron el día de hoy, que creo que fueron más de 80 participantes conectados. Me gustaría que diera una recomendación final, una conclusión a este tema sobre dolor oncológico que los participantes deban tener en cuenta. ¿Cómo actuar? Primero, manejo multidisciplinario. Ninguno nos la sabemos todas. Todos tenemos una formación en un tipo de área, incluso
cuando somos médicos generales tenemos tendencia a que nos guste más un tema u otro. Por eso, esto no, ninguno tiene la última palabra, ninguno se la sabe toda. Manejo multidisciplinario, manejo por el psiquiatra o el psicólogo. Los pacientes con dolor crónico se deprimen, se aburren, tenemos que echar mano de la salud mental. Ese factor es fundamental. Fundamental el manejo multimodal, utilizar bajas dosis de varios medicamentos que se potencien con menos reacciones adversas. La morfina, piedra angular del tratamiento del dolor oncológico, y además de todo ese manejo, una adecuada rehabilitación oncológica que nos mejore la funcionalidad, la independencia de esos pacientes y la calidad de vida. Excelente videoconferencia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, participantes, por estar atentos a este tema, por resolver sus dudas a través de estas videoconferencias en vivo con nuestros tutores expertos. Muchas gracias, participantes, por haber aceptado el reto de estar el día de hoy, por haber estado durante todas estas videoconferencias, porque yo hoy me despido. La última videoconferencia la estará moderando nuestro líder virtual, líder Telesalud, Esteban Granada. Entonces, para mí ha sido un placer estar en estas diferentes videoconferencias con ustedes. Hoy hago mi cierre, pero ustedes tendrán una videoconferencia más. Muchas gracias, esto se han convertido en una familia, ustedes no solo de acá de Colombia, sino de los diferentes países que se han conectado. Para nosotros es un placer haber contado con esta presencia desde otros países como Honduras, Argentina, Chile, no sé si me pasa alguien, Panamá, que han estado en este diplomado y que se van a convertir ustedes en nuestros, digamos, principales difusores de esta información y de este diplomado que damos desde Telesalud Universidad de Caldas. Agradezco esta participación, nos estaremos viendo en otras capacitaciones, ojalá estén con Telesalud Universidad de Caldas y que nos ayuden a difundir este diplomado con sus colegas profesionales de la salud. Una feliz noche y un feliz resto de semana. Recuerden, mi nombre es Germán González, líder en coordinación académica, y nos estaremos viendo en la plataforma en esta semana final.